Mi nombre es Milangelis Vera. Hoy les estaré hablando un poco sobre la fatiga, su importancia, los factores que influyen para que ésta aparezca y les daré algunas recomendaciones para reducir su aparición. Cotidianamente podemos observar que repetidos ciclos de carga y descarga debilitan las piezas a lo largo del tiempo, incluso cuando las cargas inducidas están considerablemente por debajo de tensión, de rotura estática o del límite elástico del material. Este fenómeno se le conoce como fatiga. Para poder estudiar la fatiga es necesario comprender que no es solo un fenómeno asociado al concepto clásico de plasticidad. Es decir, que se puede producir la rotura por fatiga aun estando las cargas dentro del dominio elástico del material. Esto se debe fundamentalmente a la existencia de ciertas zonas dentro del material, donde por diversos motivos se produce una concentración de tensiones o deformaciones. En esta zona, las tensiones locales pueden llegar a rebasar el límite elástico del material, produciendo consecuentemente una deformación irrecuperable, es decir, una deformación plástica. Como podemos observar, la fatiga se trata de un fenómeno de tipo local, que produce la formación de grietas y fisuras y posteriormente su propagación hasta producir el colapso de la pieza y llegar a su rotura. Las roturas por fatiga son además especialmente peligrosas porque no suelen presentar indicios de fallo inminente, sino que este se produce de modo repentino y sin observar deformaciones plásticas. Teniendo en cuenta que la resistencia a la fatiga pueden intervenir factores como la geometría de las piezas, las propiedades del material y las cargas aplicadas. La fatiga de materiales se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Un ejemplo de ello es cuando se tiene un alambre y flexionándolo rápidamente se rompe con facilidad. La fatiga es una forma de rotura que ocurre en una estructura sometida a tensiones dinámicas y fluctuantes, como puentes, aviones, etc. Puede ocurrir en una tensión menor que la resistencia a la tracción o el límite elástico para carga estática. Es importante ya que es la primera causa de rotura de los materiales metálicos aproximadamente en un 90%, aunque también ocurre en polímeros y cerámicas. Por fatiga de materiales entendemos el daño o fallo producido en un material o componente que se encuentra bajo una carga repetida variable temporalmente. Esta se manifiesta a través de una deformación plástica denominada deformación microplástica, en su expresión más pequeña. La importancia de la fatiga. El estudio de un gran número de casos ha aportado los siguientes conocimientos, siendo de gran importancia. Se producen fallos repentinos en componentes que funcionaban sin problema durante mucho tiempo. El fallo no se produce por una única sobrecarga del material. El fallo se produce muy por debajo de los límites de resistencia estática y la carga varía con el tiempo y a menudo es repetitiva. Por estas razones, los componentes sometidos a una carga cíclica tienen una vida útil limitada. Y el estudio de fatiga dentro de la ingeniería es un tópico de gran interés, ya que es la primera causa de rotura de los materiales metálicos aproximadamente en un 90%. Mediante este se puede predecir el tiempo de vida de algún material o diseño en particular. Dichas cargas afectan en gran medida la integridad de los materiales y de no ser controladas o estudiadas podrían generar fallas catastróficas. Teorías de la fatiga. La mayoría de las teorías de fatiga se aceptan simplemente por el hecho de que son un análisis que conduce a relaciones de tensión versus el logaritmo del número de ciclos análogos a la observación de las curvas de Wöhler. Hacia 1845, Rankine demostró que la reducción de las concentraciones de tensiones alargaba la vida del eje. Posteriormente, hacia 1860, Wöhler desarrolló diversas máquinas de ensayo para el estudio sistemático del fenómeno, una de las cuales, la probeta rotatoria, inspira los actuales ensayos de fatiga de materiales férricos.
Waller extrajo dos conclusiones de aquellos ensayos. La primera, que las fuerzas necesarias para provocar la rotura de cargas dinámicas son muy inferiores a las necesarias en el caso estático. Y la segunda es que existe un umbral por debajo del cual las probetas no se rompían, lo que se llama límite de fatiga. Ya en el siglo XX, Humphrey y Irwin observaron que bajo cargas dinámicas aparecían deformaciones por deslizamiento similares a las obtenidas en el caso estático, de modo que el progreso de dichas líneas era el que conducía a la rotura. Posteriormente, Hyson y Gould introdujeron la hipótesis del endurecimiento por deformación para explicar la existencia del límite de fatiga, de modo que con cargas pequeñas el endurecimiento llegaba a compensar y detener el avance del deslizamiento. Teoría de Orowan. Orowan demostró que para ciclos repetidos de amplitud de tensión constante, las regiones plásticas experimentarían un aumento de tensión y una disminución de deformación como consecuencia del progresivo endurecimiento de deformación localizado. En esencia, supone que el endurecimiento por deformación localizado consume una plasticidad del metal y produce una rotura. Mientras que la teoría de Wood interpretó sus observaciones microscópicas del deslizamiento producido por fatiga como indicativas de que las bandas de deslizamiento son el resultado de una sistemática acumulación de movimientos de deslizamientos finos correspondientes a los desplazamientos de 10 a 7 centímetros en vez de los pasos de 10,5 a 10,4 centímetros que se observan en las bandas de deslizamiento estático, y se cree que tal mecanismo permite la acomodación de deformaciones totales grandes sin que produzca apreciable endurecimiento por deformación. En la teoría de fatiga sugieren que el límite de fatiga representa la tensión a la que existe una compensación entre el deterioro por fatiga y el endurecimiento por deformación localizado, ya que actualmente, aunque se acepta la teoría del endurecimiento-deslizamiento, no existe una formulación cuantitativa que permita realizar los cálculos fiables. No obstante, la cantidad de datos disponibles, especialmente para materiales férricos y otros materiales metálicos, ha permitido desarrollar métodos de cálculo para el diseño de piezas confiables. Este no es el caso de los materiales de aparición reciente para los que se necesita la fabricación y el ensayo de prototipos. En el siguiente diagrama podemos observar las también llamadas curvas de Waller o curvas SN para la predicción de la vida de la fatiga. Podemos observar que se tienen a través de una serie de ensayos donde la probeta del material se somete a tensiones cíclicas con una amplitud máxima relativamente grande, aproximadamente de 2 a 3 de las resistencias estáticas de tracción, y que los resultados se representan en el diagrama de tensión frente al logaritmo del número n del número de ciclos hasta la rotura para cada una de las probetas. Micromecanismos de fatigas. En general, todo el proceso de fatiga implica la nucleación, el crecimiento de una o más grietas hasta la fractura final. Como observamos en la fase 1, iniciación, una o más grietas se desarrollan en el material. Las grietas pueden aparecer en cualquier punto del material, pero en general ocurren cuando alguna fuente de concentración de tensión y en una superficie exterior donde hay fluctuaciones de tensión son más elevadas. Las grietas pueden aparecer por muchas razones: imperfecciones en la estructura microscópica del material, rayaduras, arañazos, muescas y entradas causadas por las herramientas de fabricación o medios de manipulación. En materiales frágiles, el inicio de grieta puede producirse por defecto del material. Fluctuaciones de tensión son más elevadas. Las grietas pueden aparecer por muchas razones: imperfecciones en la estructura microscópica del material,
rayaduras, arañazos, muescas y entradas causadas por las herramientas de fabricación o medios de manipulación. En materiales frágiles, el inicio de grieta puede producirse por defecto del material, como poros o inclusiones y discontinuidades geométricas. Propagación o crecimiento de la grieta. Una vez que hay una fisura y el ciclo continúa, la grieta por fatiga tienden a fusionarse y crecer a lo largo del plano de máxima tensión en tracción. En la tercera fase podemos observar que viene la rotura. La pieza continúa deteriorándose por el crecimiento de la grieta, quedando tan reducida la sección neta de la pieza que es incapaz de resistir las cargas desde un punto de vista estático, produciéndose la rotura por fatiga. En el momento en el que observamos los elementos que conforman la curva SN, tenemos que S significa estrés, lo cual significa alargamiento, y N, que significa el número de ciclos, es decir, el número de vueltas que se le somete la pieza, la probeta, para el ensayo de fatiga. Si el material se somete a un estrés por debajo del límite de fatiga, entonces teóricamente el material duraría un número infinito de ciclos, es decir, duraría indefinidamente. La resistencia a la fatiga es la capacidad que presenta el material para resistir cargas cíclicas, es el esfuerzo que puede soportar el material durante un número de ciclos. Los factores que afectan la resistencia a la fatiga de los metales son concentraciones de tensión, medio ambiente, estado superficial y rugosidad superficial. En la concentración de tensiones serían las entallas, orificios, hendiduras o cambios bruscos en la sección transversal cuando se disminuye fuertemente la resistencia a la fatiga. Se deben realizar diseños que eviten concentraciones en tensiones. En medio ambiente, un ambiente corrosivo acelera la velocidad a la que se propaga la fisura de la fatiga, y a este fenómeno se le denomina corrosión por fatiga. El estado superficial es la descarbonatización, que ablanda la superficie de un acero tratado térmicamente y disminuye dicha resistencia. El liso del acabado superficial de una probeta incrementa a la resistencia de la fatiga. Contrariamente, las superficies rugosas provocan la concentración de tensiones. El método común para medir la resistencia a la fatiga es el ensayo de la viga en voladizo rotatoria. El extremo de una probeta mecanizada cilíndrica se monta en un dispositivo acoplado a un motor. En el otro extremo se suspende peso. La duración a la fatiga indica cuánto dura un componente cuando un esfuerzo se aplica repetidamente al material. Después de un número suficiente de ciclos, la muestra puede fallar. Generalmente se ensayan varias muestras a diferentes esfuerzos aplicados y los esfuerzos se grafican en función del número de ciclos que lleva a la ruptura. Como podemos observar en el ejemplo, para evitar que se rompa una herramienta de acero, se debe asegurar que su esfuerzo aplicado nunca sea a mayor 60.000 psi. En la relación con otras propiedades, en muchas aleaciones ferrosas o de base de hierro, el límite de resistencia a la fatiga es aproximadamente la mitad de la resistencia a la tensión del material. Y observamos que la relación de fatiga está entre el límite de resistencia a la fatiga y la resistencia a la tensión. En las recomendaciones prácticas de diseños de fatiga y daños por fatiga, se pueden observar que las fisuras o grietas de fatiga se inician en la superficie del material que se aplica el esfuerzo, donde el esfuerzo es máximo. Cualquier defecto de diseño o de fabricación en la superficie concentra esfuerzos y propicia la deformación de una fractura por fatiga. Algunas veces se obtiene superficies muy pulidas para minimizar la posibilidad de una falla por fatiga.
Algunas de las recomendaciones son reducir o eliminar las concentraciones de tensiones severas, no permitir esquinas vivas o cambios bruscos, especificar procesos de fabricación que den resistencia a la fatiga, precargar las piezas para convertir cargas cíclicas en cargas permanentes precargadas y con tornillos. En el estudio de un caso de investigación, encontré un estudio de fatiga en aceros, debido a que las causas de rotura por fatiga de aceros de calentamiento ultra rápido que hasta ese momento no habían sido estudiados, dieron lugar al análisis que se realizó. En la siguiente figura podemos observar una microestructura de un acero UFH, el cual corresponde a perlita no disuelta y la dirección de laminado es la horizontal. El objetivo principal de este análisis era comparar la ductilidad y resistencia a la fatiga de estos tres aceros. De igual manera, se logró observar que la propagación se encuentra limitada a los alrededores del punto de iniciación, sin mucha superficie, y hay una rápida transición desde la iniciación hasta la fractura final, que se ocupa la mayor parte de la superficie, y que tanto la iniciación como la propagación han sido transgranulares. La fractura se ha producido de manera dúctil y que se pueden observar los hoyuelos característicos del fenómeno copa-cono. En las siguientes imágenes se puede observar el primer punto de iniciación de la grieta en la imagen A. Se puede detallar la zona de iniciación y propagación en la foto B. En la foto C se puede observar el segundo punto de iniciación de la grieta. En la foto D es un detalle de la zona de iniciación y propagación. En la zona E es el tercer punto de iniciación de la grieta. Y en la foto F se puede observar con detalle la zona de iniciación y propagación. Entonces, para finalizar, se podría decir que el límite de fatiga depende de la resistencia a la tracción. Sin embargo, el límite de fatiga, como una proporción de la última resistencia a la tracción, depende de varios factores tales como el tipo de material, la carga y el ambiente, ya que teóricamente una pieza diseñada a resistir por un alto número de ciclos durante su vida útil tiene una alta probabilidad de sufrir rotura en la superficie, ya que lo peor que puede resultar al finalizar un mecanizado de una pieza es que resulte un acabado con rayaduras o rayones en la superficie. Lo mejor en estos casos es lograr un acabado tipo espejo para aplicar un tratamiento térmico con el fin de mejorar su resistencia y propiedades mecánicas. Muchas gracias por su atención.